Vamos a hablar de elecciones. Empecemos por definirlas. Las elecciones son una forma de procedimiento reconocido por las normas de una organización en virtud de la cual todos o alguno de sus miembros escogen un número menor de personas o a una sola persona para ocupar cargos en tal organización. Básicamente, son un mecanismo institucionalizado a través del cual un grupo de individuos expresa sus preferencias para decidir quiénes se desempeñarán en los puestos de un órgano, unipersonal o colegiado, con atribuciones de gobierno, representación o control, y, por lo tanto, con autoridad sobre ese mismo grupo. Entonces, una elección es plural cuando existe la posibilidad de postular múltiples candidatos, los electores pueden votar sin condiciones y con información, y los candidatos desarrollan la campaña en libertad. Básicamente, nos estamos refiriendo a los procedimientos poliárquicos de los cuales hablábamos en la unidad de democracia. Hablemos de elecciones para cargos públicos. La elección es una alternativa a la sucesión hereditaria, propio de los distintos dominios monárquicos que históricamente teníamos en los siglos XVII, XVIII y XIX. A la designación, como ocurre formalmente cuando se designan los primeros ministros o jefes de gobierno o cancilleres en los gobiernos parlamentarios, sobre todo en Europa. Al criterio de antigüedad, propio de los sistemas tribales, donde los antiguos, los consejos de ancianos, eran quienes definían hacia dónde debía ir la comunidad. La adjudicación ex oficio, es decir, por el derecho de posesión o en virtud del puesto desempeñado, como la prescripción de bancas senatoriales vitalicias, para expresidentes, como en Chile o en la República de Italia. A la adquisición, muy común en los tiempos del antiguo régimen. Al sorteo, así se decidían, por ejemplo, algunas magistraturas en las polis griegas, o la apropiación por la fuerza propia de los sistemas autoritarios que asolaron Latinoamérica en el siglo XX y que terminaron con la tercera ola de la democratización, de la cual también hablamos en la unidad de democracia. Como antecedentes históricos, el fenómeno de las elecciones es relativamente reciente. Solamente en los últimos 250 años encontramos este mecanismo para definir los gobiernos. Sin embargo, hay algunos otros antecedentes, como en algunas magistraturas de la antigua Roma y también en la República de Venecia entre el siglo XIII y el siglo XVII. Los movimientos liberales de fines del siglo XIX privilegiaron este mecanismo para romper con el estatus del antiguo régimen. Desde su surgimiento se extienden a todo tipo de organizaciones, para cargos gubernamentales, que son los que más nos interesan, cargos de representación, los partidos políticos, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, organizaciones deportivas, sociedades de fomento y muchísimos más. Si pensamos en las funciones, las elecciones para puestos gubernamentales pueden ser de carácter nacional, en tanto puestos ejecutivos o legislativos, o también de segundo orden, como en las unidades políticas subnacionales, provincias o estados, las supranacionales, como en el caso de las elecciones para elegir el Parlamento Europeo, o las municipales y locales. ¿Para qué sirven estas otras elecciones que no son de carácter nacional? Bueno, por lo general sirven para aprobar o rechazar políticas nacionales. Por ejemplo, en Francia, hace algunas semanas, hubo elecciones para municipios. En estas elecciones no solamente se plantearon cuestiones que hacían a los propios municipios, sino que también sirvieron para evaluar cuál había sido la performance del gobierno nacional con la cuestión o la gestión de la pandemia en dicho país. También estas elecciones de tipo de segundo orden pueden servir para poner en agenda temas que en la elección nacional, cuando elegimos un presidente o cuando elegimos diputados nacionales, no aparecen, como pueden ser las cuestiones ecológicas o alguna cuestión coyuntural que se esté discutiendo en ese momento. Cuando hablamos de elecciones supranacionales, además estamos hablando de elecciones que tienen que ver con eh, unidades políticas más grandes que un Estado. Por ejemplo, la elección del Parlamento de la Unión Europea o también, en nuestra región, la elección del Parlamento del Mercosur. Después tenemos que ver cuál es el nivel de intermediación. Si hablamos de elecciones directas, por ejemplo, los presidentes en general se eligen de forma directa,
como también se eligen los representantes en los parlamentos, o de elecciones indirectas o de segundo grado, como puede haber en los sindicatos, en los partidos políticos, en las federaciones o en las universidades. Un mejor ejemplo tenemos el de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, los distintos claustros eligen a sus representantes para profesores, para graduados y estudiantes, y estos después elegirán a los decanos de cada facultad y al rector de la universidad. Y también tenemos la formalmente indirecta, que es cuando los electores eligen un colegio electoral. Este año, a fin de año, vamos a ver esto reflejado en la elección de los Estados Unidos, donde los habitantes del país no eligen directamente por el candidato demócrata o el candidato republicano, sino que eligen colegios electorales de cada estado que serán después quienes seleccionen al presidente de la nación. Fíjense que hace 4 años atrás, el candidato más votado individualmente no fue el candidato que terminó seleccionado, sino que a raíz de la existencia del colegio electoral, obtuvo más cantidad de delegados que fueron los que terminaron eligiendo al presidente. Y el candidato que había obtenido más votos individuales de los ciudadanos quedó relegado y no ganó la elección. Este sistema de votación existía en nuestro país también hasta el año 1994, cuando se efectuó la reforma constitucional. Las elecciones pueden ser competitivas, semicompetitivas o no competitivas. Las elecciones competitivas son el procedimiento característico de los gobiernos democráticos. Tienen la función principal de seleccionar un gobierno. También son una herramienta de control, pueden premiar o castigar, como las elecciones de mitad de término que se dan en nuestro país y en Estados Unidos cada 2 años, la performance del Poder Ejecutivo. Implican la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, proveen legitimidad, son un mecanismo de control contra el abuso de autoridad, ritualizan el conflicto político y canalizan este conflicto político por medios pacíficos. Las elecciones semicompetitivas se declaran, pero en la práctica tienen que ver con la manipulación de los padrones, la exclusión de movimientos políticos o líderes populares, implican mecanismos de censura, el hostigamiento a la oposición, el fraude, la compra de votos, y los votantes no tienen posibilidades de cambiar un gobierno por medio de las elecciones. Por suerte, actualmente, y después de la tercera hora de la democratización y el auge de los medios de comunicación, estas elecciones están en retroceso. Sin embargo, no podemos dejar de ver que en algunos países todavía estos mecanismos semicompetitivos están vigentes e implican la tergiversación de la voluntad popular. Por último, tenemos las elecciones no competitivas. Estas elecciones son un mero mecanismo de movilización de las masas, donde el votante no tiene alternativas, y son propias de los estados de partido único, los estados totalitarios, de los cuales también hablábamos cuando hablábamos de alternativas no democráticas. En estas elecciones, el voto implica una coerción directa y evidente. El votante no tiene alternativa y solamente existe un partido oficial, por ejemplo, como en China o en Cuba.